Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara Farías, y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, nuestra cordial bienvenida y abrazo fraterno a quienes nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. Nuestra cuenta en Periscope es @rcr750. Y les recordamos que también pueden sintonizar en diferido, pueden ver nuestros programas en diferido en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Saludos para todos los que nos escuchan a esta hora. Y debo empezar por transmitirte la preocupación de oyentes del programa, particularmente en el chat de YouTube de nuestra estación RCR 750, que se preguntan si tienes gripe otra vez. Estoy pasando por ahí. Hay diagnósticos, Neomar, y recomendaciones. Entonces necesito que le respondas al pueblo. ¿Tienes gripe otra vez? No, otra vez estuve, pero ya estoy saliendo. Porque como ya eso es como habitual en mí, Bueno, Sandra Isabel Ocampo te dice, necesitas un tratamiento severo con jengibre, miel y limón. Ajá. Por acá te dice también Carmen Martínez, Neomar, otra vez resfriado. Vas a tener que oír canciones de Ali Primera para que te cures. Eso. Oye, eso sí es un remedio fuerte, ¿no? Voy a ponerme hoy el velachao. Me voy a poner hoy el velachao todo el día a ver si me curo oyendo el velachao. Oye, el velachao, ¿te imaginas? ¿Ah? No, hay una que para mí es el epítome, ajá, de las jaladeras de mecate a nivel universal, uh-huh, pero dentro de, además de la propaganda comunista, brilla, que es una canción de Pablo Milanés que dice: ¿qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Sí, esa siempre me... Se le quedaron en la mano a Pablo Milanés. ¿Ah? Y tiene unas canciones, Pablo Milanés, y la gente, ya van a salir los que me van a fusilar, pero Pablo Milanés tiene unas canciones tan bonitas, yo digo, pero es increíble que... unas canciones tan bonitas, y Silvio Rodríguez tiene canciones muy bonitas también. O sea, bueno, Silvio Rodríguez sí es un poquito más críptico, porque Silvio Rodríguez parece que tenía muchos complejos, ¿no? Uh-huh. Y entonces parece que como tenía tantos complejos, como todo comunista, el comunista es un compendio de complejos, entonces él trataba de exteriorizar sus complejos a través de letras enrevesadas. Giovanni Sánchez se burla de él, uh-huh, diciendo que esa canción, El Unicornio Azul, ¿sabes? El Unicornio Azul, ayer se me perdió, si alguien lo ha visto. Así es. Uh-huh. Bueno, Giovanni Sánchez dice que en realidad eso es que el señor Silvio Rodríguez tenía un solo blue jean. Y un día lo guindó en el tendedero y se le cayó y se lo robaron. Y entonces que él, para hablar del blue jean, como no era una cosa muy, antiimperialista, decir que él tenía un blue jean y que de paso en una Cuba socialista le habían robado el blue jean, entonces él dijo mi unicornio azul y tal. Pero en todo caso, Neomar, fíjate algo. En principio, para continuar con esto, dio bastante que hablar el programa de ayer. Uh-huh. Le agradecemos a todos sus comentarios. Y también les agradecemos a todos los comunistas inspectores, ¿verdad? Y criptocomunistas, que son tan criptocomunistas que no se dan cuenta que lo son,
que han salido, porque de verdad los comentarios han sido maravillosos. En otros programas de esta emisora han llamado para decir, se están metiendo con el legado de Ali Primera. Y yo los dejo, porque yo digo, bueno, pero si usted dice que Ali Primera... No, y hubo uno ahí que me llamó fascista. ¿Sí? Y yo dije, no, es una maravilla. Pero entonces, fascista, en realidad, yo le digo a todo el mundo, mire, Ali Primera era un propagandista de guerra comunista, y eso está perfectamente, y no lo digo yo, lo decía él mismo. Él lo decía en sus canciones, está claro. Así que, Neomar, y lo mismo que tú dices, Neomar, Pablo Milanés tiene unas canciones muy bonitas, sin duda alguna. Claro. Hay una que a nosotros, a ti y a mí nos gusta mucho, pero no cantada por él, sino cantada por Gilberto Santa Rosa, ¿no es así? Así es. ¿Qué se llama? Comienzo y final de Una Verde Mañana, no recuerdo si se llama esa canción. Así se llama en la versión de Pablo Milanés, pero en la versión de Gilberto Santa Rosa se llama Déjame Sentirte. Déjame Sentirte, le puso Gilberto Santa Rosa. Hay otra canción de Pablo Milanés, que también ha sido muy versionada, y hay una versión en salsa muy buena, que hace Roberto Roena, por cierto. Esa canción, Pablo Milanés le puso una cosa así como, oye, no recuerdo cómo le puso él, pero yo sí sé que Roberto Roena luego también le cambió el nombre. Se me olvidó el nombre de la canción. En algún momento alguien aparecerá por allí y nos dirá, la canción se llama tal cosa. Pero, mientras tanto, fíjate, Neomar, sí, busquen Déjame Sentirte por Gilberto Santa Rosa. Es tremenda canción. No la he recordado, Daniel, pero de verdad es una de mis favoritas. Tienes razón. Es así. Mira, Neomar, y una de las cosas favoritas que tiene los fans número uno que nosotros tenemos en este programa son los censores de Conatel. Ajá. Estos son los fans número uno de este programa, porque lo escuchan todos los días y lo graban, lo transcriben. Ajá. Eso son... Es una pesadilla, porque la cantidad de gamelote que hablamos nosotros aquí todos los días, ¿tú sabes lo que es ponerse en una máquina a transcribir cada una de las palabras que decimos? Es un fastidio. Y a veces, dígame cuando empezamos a hablar disparate, tú dirás, los tipos están transcribiendo y dicen, pero ¿cómo nosotros vamos a presentarle esto a los jefes? Van a pensar que estamos escribiendo por escribir. No, es que es lo que decimos. No, y entonces una cosa, nosotros somos el tormento más grande que tienen los trabajadores de Conatel. Porque y para empezar, tú sabes el esfuerzo que hay que hacer, Neomar, para entendernos a ti y a mí cuando hablamos una cantidad de tonterías que los tipos dirán, ¿y esto de qué están hablando? Están hablando hebreo. Dígame ayer cuando Joaquín Ortega se puso a hablar de Kant, de Nietzsche, de Antonio Gramsci. Esa gente yo me imagino que habrá salido de psiquiatra ayer, ¿no? Porque es una cosa terrible. Pero eso es del grupo Nietzsche. A la gente de Conatel... Hay que agradecerle, porque yo de verdad, yo por la calle del medio voy. Hay que agradecerle a la gente de Conatel por demostrar una vez más que en Venezuela el régimen no permite el libre ejercicio del hecho informativo, la libre opinión, la libre prensa, que además Conatel no solamente es un organismo censor, sino que es un organismo destructor de trabajo. Hoy le han ordenado apagar sus transmisores a la emisora Super Radio, Super 93.5 FM en Maracaibo. Esta emisora parece que tenía, en efecto, se le había vencido la concesión, pero habían cumplido con todos los requerimientos de ley para la debida renovación. Y resulta ser que, pues no. Le dijeron a los dueños hoy, le pasaron una carta y le dijeron, mire, por favor apáguense. ¿Cómo? Sí, apáguense, se acabó. Y pues hasta allí llegó la historia de la emisora Super 93.5 FM Maracaibo. Por supuesto, esto yo les digo felicitaciones a Conatel por ayudarnos a demostrar una vez más que ustedes son un organismo censor y también un organismo destructor de empleo, porque estamos hablando de trabajadores que se quedan sin su sustento, estamos hablando de gente que se queda sin un canal en el cual expresarse y en el cual informarse, y estamos hablando también de otro atropello más a la libertad de expresión, otro atropello más a la libertad de prensa y otro atropello más a la oportunidad de tener canales alternativos e independientes para enterarse de lo que ocurre en Venezuela. Por supuesto, además está decir que en cada cierre de un medio en Venezuela, nosotros en esta emisora no solamente nos sentimos solidarios, sino que nos sentimos también como si nos estuvieran cerrando a nosotros, porque cada vez quedan menos, y cuando quedan menos, entonces uno de la misma manera dice, bueno, a nosotros como que nos tocará pronto, quién sabe.
pero hay que cuidar lo que tenemos mientras lo tenemos. Y en ese sentido, Daniel, de lo que hacemos acá todos los días, yo quiero, y tú estabas hablando de los oyentes y la vasta audiencia que gracias a Dios y el trabajo de RCR tienen todos los programas de la estación, quiero, si nos está escuchando, enviar un saludo porque me comunicaron ayer por Instagram, creo que fue, me enviaron una publicación de Luis Chatén. Luis Chatén está, creo que en los Estados Unidos. Bueno, está fuera del país. Correcto, sí. Correcto. Luis Chatén se confesó en una entrevista que le estaban haciendo sobre la situación venezolana como un ferviente entusiasta o fanático de la programación de Radio Caracas Radio, y dijo que mandaba una felicitación y sus respetos ante el arrojo que tenían todos los que hacían vida en RCR, y que eso de verdad lo comunicaba, o sea, le había vuelto, decía él, como que a encender el chip o el gusanito de la radio, que estaba escuchando mucha más radio fuera del país de la que escuchaba cuando estaba dentro del país, y que ha redescubierto o ha descubierto RCR, y que el trabajo que se está haciendo acá él lo valora muchísimo. Bueno, yo estoy seguro, y le mando el saludo a Luis, que es un venezolano que todos conocemos, y estoy seguro que muchos venezolanos, porque me lo tomo en ese sentido, ¿no? Muchos venezolanos que están fuera del país sienten que RCR es el prisma, es la ventana a través de la cual ellos se pueden enterar de lo que aún se puede decir en Venezuela, ¿no? Y yo eso lo tomo con mucho cariño, lo tomo con mucho compromiso y con mucho respeto también, porque sé que hay gente, Daniel, de cabo, digamos, desde el norte hasta el sur y del este hasta el oeste de este planeta Tierra, que nos está escuchando y pendiente de lo que ocurre en Venezuela, y eso lo agradeceré todos los días, ¿no? Quizá eso es lo que le hace a uno estar aquí realmente, más que otras cosas. Sin duda. Yo vi igualmente la publicación, entiendo que es en el programa que tiene Luis Chatén, que se transmite, el programa se llama Conectado con Luis Chatén, y dicho programa se transmite a través de la señal del canal Vivo Play y de TV Venezuela. Y bueno, también vi los comentarios y me sentí honrado de los mismos, porque yo me siento honrado fundamentalmente de formar parte de esta casa. Ahora, Neomar, fíjate tú que el tema ahorita, por supuesto, el tema es maduro. El tema es maduro. El tema no es Maduro. El ínclito de Miraflores. Ajá. Ese, bueno, yo lo que, fíjate tú, Neomar, voy a darte un solo detalle con respecto a lo que yo vi ayer. Yo escuché la intervención completa del señor Maduro. Ajá. ¿Okay? A ver. Y lo fundamental que debo decirte es que me dio pena, no el contenido de lo que el señor Maduro pueda decir, porque el ínclito de Miraflores ya ni pena inspira. Eso es como un bolero. Ajá. Ya no me inspiras ni pena. Sino a mí lo que me inspiró de verdad vergüenza fue ver el exiguo público que tuvo el señor. Porque si tú te detienes para lo que sabemos, lo que significa la intervención de un alto dignatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que generalmente son unas intervenciones bien aburridas, normalmente en la sala, el hecho de que una sala esté llena no quiere decir que esté siendo debidamente concurrida su intervención. Si usted ve el video de la intervención de Nicolás Maduro, se dará cuenta de que la sala, para empezar, estaba semivacía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando ve los rostros de quienes allí se encontraban escuchando a Nicolás Maduro, se da cuenta de que eran rostros de funcionarios muy jóvenes. Lo que quiere decir que en realidad eran los funcionarios de más bajo rango de las delegaciones de los países que allí se encontraban. Entonces esos funcionarios de más bajo rango, el tercer secretario, qué sé yo, el asistente del asistente del asistente del asistente, estaban allí sentados, castigados, ¿verdad?, escuchando a Nicolás Maduro. La delegación, por ejemplo, de los yo no vi ningún embajador, no reconocía a ningún embajador de su país en las Naciones Unidas, por lo menos a los más connotados. Y la delegación de los Estados Unidos en particular, cuando yo vi los funcionarios que allí se encontraban, me di cuenta de que había unas personas tomando nota de las cosas que decía, como haciendo la tarea. Ajá, vamos a ver qué respondió pum, 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 tomaron nota y todo lo demás. Pero eso fue lo que a mí más me llamó la atención, además de otra cosa. Yo de verdad no recuerdo, no es usual, y debo decirlo, no es usual, es algo fuera de lugar, ridículo, además, que el presidente de un país de una locución a las Naciones Unidas en la Asamblea General y que su esposa esté sentada en el público. Eso no es, eso no es lo que se acostumbra, Neomar.
Así es. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. De vuelta estaremos como todos los jueves comentando un Voces de la Democracia y posteriormente vamos a hablar más de Maduro y de su visita a Nueva York y de lo que está previsto para las próximas horas, para los próximos días. Se ha hablado de una reunión a la que sí va a asistir Maduro en Brasil, parece que se va a reunir con representantes o directamente con el presidente del Brasil. Vamos a ver qué podemos decir sobre eso a la vuelta de esta pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En Caracas hay muchos restaurantes italianos, pero pocos como Il Sapore della Nonna. Allí se conjugan la tradición y la innovación para dar vida a deliciosos platos como el suculento risotto caramelizado, la pasta francinatra y su mezcla de sabores, o las hamburguesas capresas con las papas al horno. Y es que en Il Sapore della Nonna, sus propios dueños cuidan cada detalle del menú, haciéndolo apto para los paladares más exigentes. Visítalos en la Avenida Victoria, antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. de presidentes venezolanos que han mantenido buena relación con presidentes de los Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista institucional, sino inclusive desde el punto de vista personal, puede darse cuenta de todo el siglo XX. Quizás con las únicas excepciones de Cipriano Castro, que no se la llevó muy bien con nadie, ni siquiera con él mismo, y de Juan Vicente Gómez, quien era, por decir algo, un poquito, digamos, poco elegante, tener cierto contacto con él para los dignatarios de los Estados Unidos, que tampoco es que fueron sus enemigos, pero no fueron sus entrañables amigos. Pero desde Isaías Medina Angarita hasta el propio Hugo Chávez, todos los presidentes venezolanos tuvieron la suerte de reunirse, bien sea en Venezuela, bien sea en los Estados Unidos o bien sea en terceros países, con sus pares de los Estados Unidos. Parece que Nicolás Maduro no va a contar con esa suerte. A continuación vamos a escuchar las palabras del presidente Jaime Lucinchi en la visita que hizo recién electo presidente y recién asumido el cargo en el año 84 a los Estados Unidos, donde en Washington fue recibido nada más y nada menos que por el presidente Reagan. Señor presidente, experimento una gran complacencia por encontrarme en la ciudad de Washington en esta hermosa mañana luminosa, atendiendo la cordial invitación que usted, señor presidente Reagan, tuvo a bien formularme. Interpreto esta deferencia
como una distinción a nuestro país y como un propósito de buena voluntad por parte del gobierno de los Estados Unidos. Represento a Venezuela, pero sin duda y de algún modo represento también a la América Latina en la medida de la identificación de nuestros pueblos, de la comunidad de nuestros problemas y de la coincidencia de nuestras aspiraciones. Vengo, por consiguiente, señor Reagan, a sostener con usted y con los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos un diálogo franco, sincero, amistoso y también ponderado. Represento a una de las democracias más sólidas de la América Latina y vengo de un país en donde el sistema democrático pluralista constituye una experiencia irreversible. Nuestra historia fue traumática y usted lo sabe. Soy el 6º presidente de un proceso que en el curso de los últimos 26 años le ha demostrado a los venezolanos que la democracia es un régimen que permite progresar en libertad. Nuestro sistema se afirma en el ejercicio libre y secreto del sufragio universal. La alternabilidad republicana en un país esencialmente democrático como Venezuela nos garantiza un futuro de avance. Creemos en la necesidad de reformas sociales y las acometemos en el marco del libre juego de las ideas. Esto forma parte de nuestra manera de ser y de entender nuestra responsabilidad política. Para los venezolanos no hay alternativa válida a la democracia. La experiencia nos lo ha dictado como una verdad indivisible. Somos un país pacífico y creemos, por tanto, en la solución pacífica de las controversias. Tenemos una historia de amistad y de solidaridad. No interferimos en los asuntos de otros y somos celosos de los nuestros. Hemos luchado y lucharemos por la equidad en las relaciones económicas internacionales. Creemos que el avance sin precedentes de la ciencia y de la tecnología le permite a toda la humanidad alcanzar niveles racionales de bienestar si los grandes estadistas contemporáneos asumen con buena voluntad su misión en un mundo cada vez más interdependiente. América Latina avanza hacia la democracia, señor presidente. Países del Cono Sur, con gran tradición intelectual e histórica, retoman el camino de la libertad y del orden democrático, del cual un día fueron pioneros. Es la hora de que estimulemos con franqueza, sin egoísmos y sin temores, ese proceso hacia la libertad y hacia el predominio de los valores fundamentales de la persona humana. Paralelamente a ese proceso en la América del Sur, a un costado de nuestros países, en la América Central, tiene lugar un conflicto cuya complejidad se hace cada vez más evidente por la suma de factores internacionales nuevos a los muy viejos problemas de la región, dominada tradicionalmente por dictaduras inhumanas y por oligarquías insaciables. El conflicto de la América Central demanda de todos nosotros ponderación, equilibrio, firmeza para cooperar en la búsqueda de soluciones compatibles con la esencia y con la idiosincrasia de esos abatidos pueblos. Creemos firmemente que la solución de la crisis planteada reside en la efectiva democratización de la región y en la exclusión de factores externos, continentales o extracontinentales. No creemos en soluciones militares o de fuerza en la delicada y compleja crisis de los países centroamericanos, sino por el contrario, creemos que el único camino viable y la única solución duradera reside en el diseño y aplicación de una política de democratización, de pluralismo, de justicia social y de desarrollo económico de todos los países de la región, sin exclusiones y sin imposiciones. Como país del Grupo de Contadora, Venezuela ha hecho esfuerzos para la solución pacífica en América Central y a pesar de nuestros problemas propios, mantenemos un programa de cooperación energética
con la región que traducen los hechos postulados de buena voluntad. Sinceros practicantes de la democracia, ninguno de nosotros, ni usted ni yo, señor presidente, podría sentirse realmente satisfecho hasta tanto, desde el Ártico canadiense a la Tierra del Fuego, el sistema democrático de vivir sea práctica y convicción en todos nuestros países. Vengo finalmente, señor presidente de los Estados Unidos, con la mente y el corazón abiertos, despojado de viejos prejuicios, persuadido de la solidez y de la justicia de nuestras ideas, a entablar con usted un diálogo que espero sea fecundo para la consolidación de las relaciones tradicionalmente amistosas entre Venezuela y los Estados Unidos. Le agradezco, señor presidente, en mi nombre y en el de mis acompañantes, sus cordiales palabras de bienvenida, que auguran un positivo intercambio de ideas y de experiencias entre nosotros. Esas palabras suyas bien se corresponden con el espíritu de amistad y simpatía que a lo largo del tiempo ha caracterizado las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Nuestras dos naciones, señor presidente Reagan, comparten los ideales comunes de Bolívar y de Washington y de los abanderados y forjadores en el mundo americano de los principios de libertad, de democracia, de independencia nacional y de respeto a la dignidad de la persona humana. Muchas gracias por su bienvenida, señor presidente. Era Jaime Lucinchi en una visita oficial a los Estados Unidos. Le recibía en aquel entonces el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Yo quisiera, Daniel, a la vuelta de la pausa, empatar una reflexión sobre este audio, sobre la relación Venezuela-Estados Unidos, la relación Venezuela-Occidente más que Estados Unidos, y lo que ocurrió el día de ayer en la ONU a propósito de una votación sobre el fulano principio de la responsabilidad de proteger, que retrata muy bien las alianzas del régimen en este momento y la naturaleza, porque no es solo las alianzas, no es que tú seas pana de una pila de malandro, no, es la naturaleza del régimen político que tú quieres defender y que quieres enarbolar, que es, a mi juicio, una anomalía con respecto a lo que es la tradición republicana, democrática, muy frágil, pero que estaba establecida en Venezuela, y la ubicación geográfica que tiene Venezuela. Eso lo vamos a hablar a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Escuchábamos el audio de Jaime Lucinchi en el corte anterior y no hay más que pensar cuando se escucha a Lucinchi hablando de libertad, de democracia, independientemente de la situación que tuviese Venezuela en ese momento,
que esos son valores, libertad y democracia, por cierto, que no son sinónimos. Hay gente que cree que tener libertad es lo mismo que tener democracia, pero que son valores occidentales, digamos, de regímenes políticos modernos occidentales. Es la tradición que de alguna manera logró establecer Venezuela, luego de un proceso que, como el mismo Carrera Damas ha llamado, es un proceso de una larga marcha hacia la conquista de la libertad y la democracia. ¿Qué sucede? Estados Unidos, como decía Daniel en el corte anterior, ha tenido una relación que generalmente ha sido fluida con Venezuela. Ha tenido, por supuesto, momentos de tirantez, momentos de no tanta fluidez precisamente en esas relaciones, pero si queremos evaluar desde un punto de vista generalista la relación de Estados Unidos con Venezuela, siempre ha sido una relación más o menos favorable, una relación natural de intercambios comerciales, de algún modo no se podría decir de tutelaje político, de alianzas políticas, pero de entendimiento político sí. Betancourt y los suyos, por cierto, consiguieron la manera en un momento muy difícil de la historia mundial, como era el tema de el momento de la Guerra Fría, donde tú o eras rojo o eras azul, entenderse con los Estados Unidos sin convertirse en un tutoriado de los Estados Unidos, y eso es una de las cosas más que revisten el genio y la figura de Betancourt en la historia, pero ha sido una relación de fluidez. ¿Qué sucede? El día de ayer nos enteramos, para que veamos cómo el chavismo es, y no es solo un problema venezolano, es un problema mundial. Y es un problema que plantea un peligro mundial. Vemos una votación a propósito de un recientemente famoso principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio que tienen los organismos internacionales, en este caso la ONU, entiendo, para basados en la experiencia, estas experiencias terribles que dejaron los 90, de por ejemplo la masacre de Ruanda, donde los Hutus se rasparon casi que toda la población Tutsi, y las masacres de los Balcanes, violaciones sistemáticas, lo que han llamado, bueno, que a muchos le temen a decir genocidio, eliminación sistemática de grupos raciales, étnicos, religiosos, como quiera usted verlo. Bueno, se ha dicho que el problema de la soberanía nacional tiene sus limitaciones. Un país no puede ser absolutamente soberano en cuanto a los designios de cómo se conduce internamente, porque hay países que con el cuentico de que usted es soberano, bueno, cometen este tipo de atrocidades. Se raspan a la mitad, al 20%, al 30% de su población, por supuesto. Estoy poniendo cifras gruesas, no estoy diciendo que esa sea la generalidad del caso, pero pueden llegar a esos extremos y siempre van a decir al final del día que es que ellos están amparados bajo el principio de que dentro de su territorio se hace lo que los habitantes de ese territorio decidan, cuando eso es mentira y lo que termina haciéndose es lo que dice el grupo gobernante. Bueno, se produce una votación sobre el caso Venezuela, o no sobre el caso Venezuela, en el marco de las discusiones que se estaban dando, porque esto no es exclusivamente sobre Venezuela, sobre la aplicación del principio de la R2P, que es la responsabilidad de proteger, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y hay una curiosa, Daniel, lista que sale de esta votación, porque son los 16 países que votan en contra. Yo les voy a leer algunos. Cuba, Belarus, que es Bielorrusia, por cierto, dicen que creo que es el último autoritarismo de Europa del Este, Burundi, China, Corea del Norte, Egipto, Gabón, Irán, Myanmar, Kirguistán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Sudán y Siria. Con ese grupo de amigos, bueno, a mí no me busquen enemigos. ¿Qué pasa cuando uno ve esta lista de países? Y quiero tu reflexión sobre esto, Daniel, también, pero creo que es importante puntualizarlo. Cuando tú ves esta lista, para empezar, salvo Cuba, que es la más antigua tiranía que tiene el mundo, creo yo, porque no hay un régimen político, ni siquiera, bueno, los chinos que han creado un régimen de partido, pero un régimen de una dinastía familiar gobernando. Norcorea. Bueno, Norcorea también, pero no sé si llega a 60 años. No, en el hemisferio occidental podemos hablar de que Cuba en efecto es la única dictadura, o la dictadura más antigua del hemisferio, ¿no? Pero poniéndolo exacto, en el hemisferio occidental, que es donde está Venezuela, quiera o no quiera Maduro, porque Venezuela queda en el hemisferio occidental, usted no ve a ningún país del hemisferio occidental metido en esa lista salvo Cuba, que tiene las particularidades que ya conocemos. Bueno, los valores tradicionales de las alianzas políticas exteriores de Venezuela son esos del hemisferio occidental, donde, por cierto, a Venezuela nunca le ha ido mal por insertarse en la vida capitalista, a Venezuela nunca le ha ido mal por ser un país en el que su población es mayoritariamente católica, sin menosprecio y menoscabo y persecución de otros credos religiosos, porque aquí hay libertad de credos y eso así está consagrado, no en la Constitución de Chávez, sino de hace mucho rato. A Venezuela nunca le ha ido mal por ser un país que enarbole los valores de Occidente, nunca le ha ido mal, es lo natural además. ¿Qué han hecho estos tipos? Nos han metido en un club antinatura con respecto a los valores del capitalismo, a los valores
incluso diría yo de los valores judeocristianos, porque aquí tú ves una cantidad de regímenes que están sustentados, Daniel, sobre el tema teocrático, el tema del mundo árabe, inclusive, o países que ni siquiera tienen que ver con eso, sino que son unos países gobernados por unos tiranuelos que no creen en nadie, pero ha ido a contravía de lo que expresaba Lucinchi, en ese sentido donde Lucinchi no es que era ni un pionero, ni un innovador, ni nada, era el continuador de una línea de política exterior con los Estados Unidos, que es el mayor representante quizá, o el más conspicuo del mundo occidental, y es la línea natural de las alianzas de Venezuela. Bueno, estos tipos, por llevarle la contraria a los Estados Unidos, por en la última hora convertirse en un factor de poder que no afloja y que necesita quedarse allí, se han aliado con lo peor del mundo, con el albañal del mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y cuando tú ves esa dimensión del problema, tú ves que el problema venezolano no es tan fácil como resolver un tema de elecciones a concejales, un tema de la elección, de la repetición de una elección presidencial que no existió en mayo, ni un tema localito, pues, un tema de una junta parroquial en Venezuela. Es un tema muy complejo porque estás metido en lo que creo que Aura Palermo lo ha llamado así también. Es un eje del mal, Daniel. Esto es un eje del mal a nivel mundial. Y es un eje que, aunque no le quisiéramos poner el epíteto del mal, es un eje antioccidental. Es un eje que no se compadece con los valores tradicionales en los que ha estado insertos Venezuela. Y es una anomalía, pues, desde todo punto de vista. Lo más terrible, Neomar, es que cuando uno hace la revisión de eso que tanto le molesta a alguna gente, que es en nuestro pasado, porque hay gente que quiere que se explique, hay gente que quiere explicar el presente y predecir el futuro sin revisar el pasado. Y que tienen 750,000 millones de críticas hacia los presidentes del pasado, pero cuando les toca hablar, pero entonces pretenden que se analice como salidos, qué sé yo, o llegados desde Marte en un planeta, en un platillo volador, a los actuales malignos que tenemos gobernando. Escuchamos allí el discurso completo de Jaime Lucinchi y era necesario escucharlo completo, porque cuando revisamos lo que decía Jaime Lucinchi allí era el compendio, estoy seguro, el contenido de sus palabras podía ser lo mismo leído por Rómulo Betancourt, por Raúl Leoni, por Rafael Caldera, por Carlos Andrés Pérez, por Luis Herrera, por cualquiera de ellos, porque contenía su discurso el imaginario de los dirigentes políticos de la democracia de la República Civil. Y estaban equivocados. Porque cuando tú escuchas a Jaime Lucinchi diciendo que la democracia en Venezuela era irreversible, así bueno, ya sabemos cuánto se equivocó, por supuesto. No era infalible él, ni somos infalibles nosotros, ni es nadie infalible. Pero evidentemente estamos viendo las cosas muy mal. Cuando se hablaba de que Venezuela había prescindido para siempre de las soluciones de fuerza, de las soluciones militares, obviamente la realidad se encargó de llevarle la contraria. Entonces, cuando nosotros revisamos eso y caemos en lo que vemos hoy, nos damos cuenta de que en efecto hubo una ceguera selectiva con respecto a los problemas de fondo que el país contenía y que la sociedad tenía dentro de sí. Pero es que además de eso, cuando tú revisas los planteamientos, los lineamientos de política exterior que presenta en ese discurso Jaime Lucinchi, donde te dice su participación en los grupos de contadoras, su apuesta por las salidas negociadas en Centroamérica, la derrota de los grupos insurgentes en Centroamérica, el llamado a la paz, las buenas relaciones con los vecinos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un Jaime Lucinchi que unos 3 años después de esa declaración, no solamente tuvo que ponerse las pilas con respecto a ciertos devaneos militaristas colombianos sobre el Golfo de Venezuela, sino que también tuvo que afrontar lo que significó las previsiones militares necesarias ante el avance de la Unión Soviética sobre el Caribe a través de Cuba, luego de la invasión a Grenada e incursiones parecidas en el resto de la región. Entonces, cuando salimos de eso y caemos en Nicolás Maduro, en las Naciones Unidas, en los rumores ayer de que se iba a reunir o no se iba a reunir con Donald Trump, y Donald Trump desmintiéndolo, y las burlas de Donald Trump y todo lo demás, ¿en qué caemos? Más allá de caer en la simplificación y en la superchería mediática y en la superficialidad, que bueno, quedó en ridículo. Bueno, en realidad si quedó en ridículo o no,
Eso ni le llena la nevera a la gente, ni le da medicina a los enfermos de Venezuela. Aquí el problema no es si Nicolás hace o no hace el ridículo, porque Nicolás es el ridículo en vivo muchísimas veces. Aquí el problema es que nosotros, en efecto, como tú decías, no solamente estamos anotados en el equipo de los malos, sino que además de eso, y es lo que a mí de verdad te digo, me tiene, no voy a decir trastornado, pero sí me tiene hondamente preocupado, es que no solamente estamos anotados en el equipo de los malos, sino que tenemos demasiada fe en el equipo de los que creemos que somos los buenos. Porque yo, sinceramente, luego de todo lo visto en estos 20 años, yo me niego a pensar que hay un equipo bueno y un equipo malo. En el sentido de que me niego a creer de que los buenos sean siempre buenos y los malos sean más malos que los que dicen ser buenos. ¿Sabes por qué? Porque ese comité en el cual se hizo esa votación, que es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es la asociación de hipócritas más grande que tiene las Naciones Unidas. Ese es un comité que se niega a condenar la discriminación prácticamente por ley que existe en la India, pero que todos los días, cada vez que se levantan, sacan una resolución distinta contra Israel. Es una gente que se niega a revisar lo que significa la opresión que existe en la gran mayoría de los países árabes e islámicos, pero que cada vez que se levantan de mal humor le tiran una condena a los Estados Unidos, a Israel, a Occidente. En tal sentido, lo que pueda salir, yo no tengo fe en ese comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque está completamente, absolutamente desprestigiado. ¿Dónde tendremos que ver cómo son las cosas? Bueno, cuando el tema llegue al Consejo de Seguridad. Si el tema llega al Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, ahí tendremos que vernos las caras a ver cómo son las cosas. Pero más allá de todo eso, mira, de la responsabilidad de proteger, del pudor de la diplomacia internacional, de la preocupación por lo que pasa más allá de mi frontera, dentro de las fronteras de otro país. Mira, de eso podrían hablar las viudas de las decenas de miles de fusilados en Srebrenica, en los Balcanes. ¿Cómo se quedaron esperando? En Srebrenica, Neomar, en los Balcanes, había una fuerza de paz de las Naciones Unidas. Estaban allí supuestamente en nombre de la responsabilidad de proteger a la población civil. Y esos cascos azules, que por cierto, en su mayoría pertenecían a las Fuerzas Armadas holandesas de los Países Bajos, dejaron entrar a los asesinos y prácticamente entregaron a la población. Cosa que, por cierto, le valió el cargo a varios políticos y militares de los Países Bajos. Pero de esa responsabilidad de proteger, podríamos hablar la cantidad de veces que en nombre de esa responsabilidad de proteger se han permitido genocidios, matanzas y desgracias. Bueno, de hablar de Ruanda, bueno, ya eso es redundar. Es horrible, ¿viste? Pero ¿y lo que está ocurriendo en Yemen? ¿Y lo que está ocurriendo en Siria? ¿Y lo que está ocurriendo en Camerún? Lo que está ocurriendo en Etiopía, lo que está ocurriendo en Somalia, en Eritrea. Nombres que la gente quizás no le suenen a nada. Y a mí tampoco me sonaban. Pero cuando llegué aquí a Alemania y empecé a conocer refugiados de Camerún, de Eritrea, de Etiopía, de Somalia, con las historias que traen, cuando me encuentro en mi clase, en mi curso de alemán con gente que viene de Siria y que te dice, cuando tú le preguntas de qué ciudad vienen, te dicen, bueno, yo vengo de una ciudad que se llamaba tal cosa, ya no existe. porque esa ciudad no existe. Imagínate. Cuando tú ves esas cosas, tú de verdad te preguntas si esos avances y esas cuestiones de la responsabilidad de proteger tal y más cual, de verdad nos van a llevar a algo. Yo vuelvo y lo repito, Neomar, yo no soy, porque allá, siempre va a haber el que aparezca, los traficantes de esperanzas, cuando uno dice en lo que cree y en lo que no cree, salen a llamarlo a uno desesperanzador. Yo no tengo necesidad de eso, porque yo no vivo ni de vender esperanzas ni de matar esperanzas. Yo quiero ver la realidad porque yo estoy cansado de que me engañen y estoy cansado de que me insuflen el ánimo con cosas que en realidad solo están en la mente de ciertos opinólogos. Hay una cosa básica y una cosa fundamental. Yo sí estoy de acuerdo con determinadas medidas y no voy a entrar en detalle. La gente sabe lo que yo pienso, pero a lo que quiero llegar es que yo no creo que determinadas medidas que deben ser necesarias en el caso de Venezuela se vayan a tomar ya y que estén en camino. De lo que sí estoy seguro es de que la gran mayoría de las medidas que se deben tomar muy probablemente no se tomarán dentro de los organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales se tardan mucho en decidir. Tienen trabas, así es.
Así. ¿Ok? Entonces, ya cuando ya tenemos que ir al corte, lo que te digo, Neomar, es que yo espero de verdad espero que entendamos los venezolanos que la única forma, la única intervención que va a ocurrir de forma inmediata, ipso facto, instantánea, es la intervención de la ciudadanía si la ciudadanía se convierte en consciente. Si los venezolanos decidimos agarrar por los cachos del toro nuestra propia ciudadanía, ahí sí va a haber una intervención de nosotros mismos, que es la primera intervención que debió ocurrir. Lo demás será en apoyo, pero si no intervienen los venezolanos, olvídense de los demás. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más comentarios sobre este tema y la conclusión del programa. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore della Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El día de ayer, Daniel, también estaba prevista una rueda de prensa en horas de la noche después de que Maduro hizo su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas con la prensa internacional. Bueno, fue cancelada y entonces uno decía, ¿y dónde está Maduro? Bueno, Maduro estaba rezando en una iglesia de Harlem, la iglesia Riverside en Harlem, y estaba rezando con un sujeto que uno no cree que va a rezar en una iglesia católica, que es Mario Díaz-Canel. Yo no sé si es que Díaz-Canel es católico o si es que está rezando para que lo renueven en el cargo una vez que culmine. No sé qué estaban haciendo allí. Bueno, que ese es el sitio histórico, porque resulta ser que acuérdate que, y esto es importante, esto es otra cosa que hay cosas que es necesario explicar o por lo menos investigar cuando no tiene estas dudas. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que Nicolás tenga unas medidas y no sé qué, y lo estén solicitando, y esté acusado de esto y de lo otro, y lo dejan entrar a los Estados Unidos? ¿Por qué no lo ponen preso? Ajá. Bueno, porque cuando se crearon las Naciones Unidas y se decidió la sede de las Naciones Unidas, quedó perfectamente claro que todo país miembro de las Naciones Unidas tenía el derecho a que sus dignatarios, cuando fuesen a reuniones de la Asamblea General o relacionadas a su representación en dicha organización, podían entrar sin ninguna restricción al territorio de los Estados Unidos para ir a esa reunión. En el caso de Fidel Castro, su primera visita, luego de llegar al poder a Nueva York,
tuvo muchísimas restricciones y no lo dejaban salir. Parece que no tenía ni siquiera dónde quedarse. Y el único sitio donde lo recibieron fue allí en Harlem. Entiendo que en un hotel y en esa iglesia. Entonces allí hay una especie de ritual castrista, ¿verdad? De bautismo castrista, donde cada vez que Chávez iba para allá, cada vez que Fidel iba para allá, pasaba por allí. Y entonces como Díaz-Canel es el nuevo dueño de la perrera, ¿verdad? Tiene que sacar a pasear las mascotas y las lleva para allá, para Harlem. Eso es todo. Yo recuerdo a Chávez allí, que era famoso Chávez cuando iba allá después de las asambleas de las Naciones Unidas o cualquier reunión que tenía que hacer allá, generalmente en las Naciones Unidas, y entonces iba y regalaba petróleo allá en Harlem cuando la época de invierno, y entonces para que pudieran, decía, y llegaba con aquel populismo, no, para que la calefacción para los hermanos afroamericanos aquí, bueno, yo no sé si esos pagaron la factura o no la pagaron. Bueno, la iglesia de Riverside... La pagó alguien y no precisamente allá, ¿no? La iglesia de Riverside es una iglesia bautista, es una corriente cristiana, no creo que sea estrictamente católica, más que el catolicismo no es la religión predominante en los Estados Unidos, ¿no? Pero y yo creo que más, como tú dices, sí, tiene un simbolismo especial, ¿no? Porque sí recuerdo esa visita que tú comentas de Fidel Castro en los 60, ¿no? La visita que ella... Mira, y yo, Neomar, con respecto a las dudas, porque hay algunas preguntas también acá en las redes, ¿no? Mira, yo recuerdo una visita de Medina Angarita, en efecto, a los Estados Unidos, y entiendo que él se reunió con el presidente Truman. Recuerdo también una visita de Rómulo Gallegos, igualmente, y se reunió, en efecto, con el presidente de aquel momento, que no sé si recuerdo mal, era el propio Truman, también. Luego, en el caso de Pérez Jiménez, mantuvo buenas relaciones con los Estados Unidos, fue hasta condecorado. Claro. No recuerdo exactamente si se llegó a reunir con el presidente, pero sí tuvo una buena relación. En el caso de Betancourt, ni más decir, de hecho tenía una interesante relación que quien se encargó de documentarla ligeramente, y ojalá hubiese podido tener más tiempo para hacerlo, fue nuestro querido doctor fallecido, nuestro querido doctor Enrique Tejera París, en sus tomos de memorias. Todos los demás igualmente. Chávez se reunió, Chávez coincidió con 3 administraciones distintas: la de Bill Clinton, la de George Bush hijo y la de Barack Obama. Y él se reunió con Clinton y con Obama, pero no con Bush. Compartió con Bush, sí compartió. Estuvieron en cumbres y eso. Pero reuniones formales, aquello, estrechón de manos, sentada, reunión y discusión, eso no lo hubo. No lo hubo con él. Y bueno, y Maduro parece que se va ileso, ¿no? Pase por Go y cobre 200. Nosotros nos tenemos que ir. Maduro no lo invitan, ¿vale? No, vale, no. Invítenlo. Pero nosotros vamos a ver, Neomar, vamos a hacer algo. Vamos a invitar a Nicolás mañana para el bar de Así Nos Va, pues, para que le mete una monedita a la rocola. Ya que no lo invitan a nada, bueno, por lo menos le queda un bar y una iglesia, para que no digan que no lo invitan a nada. Está invitado al bar de la rocola. Ya la rocola tiene la canción para ti, Nicolás, y sobre todo para ti y para Silvia. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Les damos las gracias por haber estado allí. Volveremos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.